Bienvenidos una vez más a su canal de costura. En esta ocasión vamos a trazar una falda de 6 piezas con amplitud a partir de una falda básica recta. No se pierdan el procedimiento. Una manera más práctica de realizar nuestros trazos es a partir de plantillas básicas. Para realizar estas plantillas pueden ocupar cartón de cualquier caja de galletas de cereal o de una caja de huevo. En su defecto pueden ocupar papel 2 caras o papel crepsena. Una vez que tenemos nuestras plantillas básicas, únicamente debemos marcar los contornos y posteriormente realizar la transformación pertinente. Ya que tenemos los moldes básicos de nuestra falda, del trasero y del delantero, vamos a medir de línea de centro sobre línea de cadera al costado y la medida que resulte la vamos a dividir entre 3. Marcamos 1/3, 2/3 y lo mismo vamos a realizar con la línea del ruedo que tenemos en la parte inferior. La medida que tengamos la vamos a dividir en tercios. Realizamos esta operación tanto en delantero como en trasero. Ya que marcamos nuestros tercios, el primer tercio lo vamos a ubicar del lado donde está nuestra línea de centro. De igual manera en la pieza del trasero. Y vamos a unir este primer tercio con el primer tercio de la parte inferior. En delantero y en trasero. Unimos primer tercio de la cadera con primer tercio de nuestra parte del ruedo. Esta línea la vamos a prolongar hasta cintura. Si nos damos cuenta, no tenemos marcada nuestra pinza y prolongamos este primer tercio hasta la cintura. En ambas piezas. En cintura, a partir de esta línea que trazamos en el primer tercio, vamos a marcar nuestra pinza. De acuerdo al ancho de la pinza que se haya determinado, vamos a marcar hacia cada extremo para configurar esta misma y la vamos a realizar hasta la línea de cadera, tanto en delantero como en trasero. Aplicamos el ancho de nuestra pinza a partir de esta línea que marcamos en el primer tercio. En este caso es 1 centímetro hacia la derecha y 1 centímetro hacia la izquierda. Vamos a configurar en este primer tercio nuestra pinza hasta línea de cadera. La transformación siguiente será marcar 1 centímetro hacia cada extremo de esta línea que marcamos y las vamos a unir en recto hasta la línea de cadera, que será el punto alto de nuestra pinza. De esta manera unimos con el punto alto de nuestra pinza que se ubica en la línea de cadera. Hacemos esta misma acción en el delantero. 1,5 centímetros hacia la derecha, 1,5 centímetros hacia la izquierda y los vamos a unir hasta la cadera, que es el punto alto de nuestra pinza. Así nos queda nuestra transformación. En la parte de los costados hacemos esta misma modificación. Vamos a marcar 1,5 centímetros del costado hacia adentro sobre la parte del ruedo, en delantero como en trasero, 1,5 centímetros y vamos a unir en recto hasta la línea de cadera. Trazamos una línea y con la parte del trasero también. Ya tenemos nuestra transformación realizada. Ahora vamos a marcar nuestras piezas. Vamos a comenzar marcando las piezas del delantero, nuestra línea de centro delantero, y la pieza del centro terminará en la primer línea que trazamos,
que marca los tercios. Eliminando nuestra pinza, nuestra primer pieza del delantero o pieza 1 quedará conformada por donde está la línea verde. Vamos a marcar pieza 1. Para la pieza del costado, de igual manera vamos a eliminar la pinza. Esta parte ya no la vamos a ocupar. Y también partirá de la línea que marcamos en el primer tercio por el ruedo al costado, por la curva de cadera que tenemos en el costado, sin olvidar la curva de cintura. Estas son nuestras dos piezas que componen nuestro trazo delantero. Las vamos a recortar de la siguiente manera. Comenzamos con la pieza 1 por donde va la línea verde, cintura, la parte del ruedo, y cortamos en la línea que trazamos como primer tercio, que es la línea del centro. Cortamos y al llegar a cadera vamos a eliminar la pinza. Así nos queda la pieza 1 del delantero. Ahora para la pieza 2 vamos a cortar en el ruedo, seguimos por el costado, continuamos por la cadera y eliminamos la pinza. Esta pinza la vamos a recuperar o le vamos a dar forma cuando confeccionemos. Es así como tenemos nuestras dos piezas del delantero. Ahora vamos a continuar con la transformación del trasero. Para la parte del trasero, de igual manera, vamos a marcar nuestra línea de centro y yendo por el ruedo hasta el primer tercio, que es esta parte, la primera línea que marcamos, subimos en recto, continuamos hacia la línea del lado derecho que configura nuestra pinza para eliminarla y contorneamos la cintura. Esta será la pieza 1 de mi falda trasero. Para la pieza 2, que es la pieza del costado, vamos a marcar la lateral de nuestra pinza, contorneamos la cintura, la cadera con otro color y todo el costado hasta el ruedo. Unimos la parte del ruedo y vamos a cortar la parte de la línea de centro, la parte del ruedo, subimos por la línea que marcamos como primer tercio. Al llegar a cadera voy a cortar por la lateral para eliminar nuestra pinza y cortamos en cintura. Eliminamos la pinza del lado de la pieza 2, configuramos cintura, cortamos en el ruedo en recto, continuamos con costado hasta cadera y tenemos la pieza 2. Esta será la pieza 1 o pieza de centro del trasero y esta será la pieza 2 o el costado de la falda del trasero. Ya que tenemos nuestras piezas cortadas, vamos a hacer una segunda transformación. Si regresamos nuestro trazo a como lo teníamos antes de cortar, quedaría de esta manera. Recuerdan que a partir del primer tercio marcamos 1,5 centímetros hacia cada lado. En ese 1,5 centímetros vamos a recortar hasta llegar un poquito antes de la línea de la cadera. A esto se le llama cortar sin desprender. Nos quedará una pieza así. Hacemos lo mismo con la pieza número 2. Cortamos y antes de llegar al final nos detenemos. En el costado repetimos la acción. Cortamos y antes de llegar a la línea de cadera nos detenemos. Nos quedarán de esta manera nuestras piezas, la pieza 1 y la pieza 2. Lo siguiente será ampliar esta pieza que cortamos y que queda como volando en ambas partes. Vamos a pegar con resistol la primera pieza y vamos a dar una amplitud de 4 centímetros a partir de esta esquina del corte a la pieza que nosotros dejamos sin desprender. Con nuestra regla vamos a medir
a partir de la primera esquina 4 centímetros. En esos 4 centímetros vamos a pegar la pieza que quedó sin desprender. La acomodamos de esta manera. Ahora con la pieza de costado colocamos resistol nuevamente en la parte del centro. La pegamos a un costado y vamos a dar una separación de lo que cortamos sin desprender, la misma distancia que hicimos con la pieza 1. Separamos 4 centímetros y separamos 4 centímetros. Y pegamos con resistol esa pieza que cortamos sin desprender. Nos aseguramos de que quede muy bien pegada. Lo mismo hacemos con la otra. 4 centímetros y lo fijamos con resistol. Vamos a pulir la parte del ruedo con la ayuda de nuestra curva francesa para dar continuidad a nuestras piezas, dar esta redondez que tenemos colocando nuestra curva de esta manera. Lo mismo con la pieza del delantero número 1 y es así como unimos la parte del ruedo. Ya tenemos terminada la pieza del delantero. Ya identificamos el número de piezas. Ahora vamos a rotular para el corte y la confección de nuestra falda con amplitud de 6 piezas. La pieza número 1 tendrá doblez de tela y nuestro hilo de la tela lo vamos a escuadrar con la línea de cadera. Colocamos nuestra escuadra en la línea de cadera y vamos a trazar la línea que nos indicará el sentido del corte o el sentido de la tela. Para la pieza número 2 no será doblez de tela porque ya lo tenemos en la primera, pero sí vamos a marcar el sentido de la tela, escuadrando también sobre línea de cadera. Vamos a establecer márgenes de costura. En la pieza 1 vamos a dar un margen de costura de 1 centímetro en todo el contorno y en el dobladillo vamos a dar 2. En la pieza 2 vamos a dar 1 centímetro en cintura, 1 centímetro entre la pieza, 2 centímetros en dobladillo y para nuestro cierre que va a ir en la parte del costado y será un cierre de plástico normal. Como lo vimos en la primer práctica, un cierre para falda, vamos a dar una costura de 2,5 centímetros. Vamos a terminar de marcarlo y veamos cómo queda. Ya que dimos margen de costura en nuestro delantero, nos quedará así. Restaría recortar por todo el contorno para seguir con la parte de confección. El delantero de nuestra falda nos queda de la siguiente manera. La pieza 1, que es la pieza del centro, y la pieza 2. Vamos a colocar claves y marca. La pieza 1 tendrá doblez de tela, marcar el sentido de nuestra tela. Y en la pieza 2 vamos a escuadrar el hilo de la tela teniendo como base la línea de cadera. Están listos nuestros moldes para el corte y confección de nuestra falda con amplitud de 6 piezas.